Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Salomé Beller vino a Colombia de vacaciones antes de empezar su próximo semestre en Edimburgo. Y en este episodio nos cuenta cómo ha sido para ella irse becada a estudiar Historia y Ciencias Políticas a Escocia. Aunque Salomé está feliz y disfrutando esta oportunidad al máximo, sigue muy conectada con Colombia, porque hace un tiempo empezó a desempeñarse como columnista en varios medios alternativos del país. Su deseo es regresar cuando finalice sus estudios a ejercer como periodista. Ella considera que desde el periodismo riguroso y transparente se puede aportar al desarrollo del país en esta etapa de reparación y posconflicto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos grabando bajo este arbolito, aprovechando acá como la fresquita de la tarde en Viaggio Hotel. Ya les hemos contado que Viaggio nos pone a disposición sus locaciones para nosotros poder grabar estos episodios. Estamos muy agradecidos y de paso les recomendamos a todos ustedes, si van a visitar Medellín con familia, amigos, lo que sea, creo que este es un super spot para que lo tengan ahí presente. Muy bien ubicado, definitivamente. O sea, locación, instalaciones, actividades, comida, todo lo encuentran acá, entonces ya saben, para que lo tengan en cuenta. Hoy, Alejo, estamos con Salo Beller. Yo a Salo la conocí, fuimos como un contacto, Insta amigas, y me parecía muy interesante lo que Salo estaba haciendo. Salo, pues la conocí como periodista, luego ya fuimos como desenmascarando esta historia, nos dimos cuenta que es estudiante de Historia y Ciencias Políticas, pero mi primer contacto era decir, bueno, Salo trabaja en un medio alternativo, me parecía muy interesante, tiene una conexión muy fuerte con Edimburgo, está estudiando allá, acá hay mucha tela por cortar. Y aquí la tenemos el día de hoy. Salo, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. No sabía que te habías encontrado conmigo, Lau, por mi trabajo de periodista. Sí, me emociona demasiado. Por no apto, me encanta. Sí, Lo máximo. Me mostró, muchas yo gracias. dije, ¿quién es? Y bueno, y mira, Aquí estamos. La Muchas vida, gracias. Además que fue ya para allá, o sea, no te dimos como mucho tiempo. Salo también porque se se va devuelve. para Edimburgo otra vez. Claro, entonces era como que tenemos que concretar esto rápido, se nos dio. Entonces vamos a sacarle todo el jugo a esta conversación. Lo máximo, muchas gracias por el espacio, por tenerme en cuenta, qué honor y privilegio tan grande. Salo, nosotros hablamos mucho de la migración y los viajes desde muchas aristas y nos gusta que este sea un espacio muy diverso donde quepan todo tipo de historias, que no necesariamente tiene que ser la historia de éxito en el exterior o la historia de fracaso o tal país, sino que en realidad esto es un estilo de vida y unas decisiones que pueden llevarnos a lugares tan diferentes a cada uno, porque influyen tantas cosas, nuestra historia, nuestras condiciones, nuestros gustos, nuestras búsquedas en la vida. Y digamos que hoy estamos acá sentados con vos y me parece muy interesante, primero que tienes 21 años, ¿cierto? Que es como esa migración primera que hace uno, como explorando el mundo, como abriéndose a otras realidades. Hace 3 años te fuiste para Escocia, entonces yo creo que arranquemos como por ese principio, ¿cierto? Sí, porque Escocia y bueno, y también es la decisión de estudiar, de hacer doble programa en Ciencias Políticas. ¿Nos contás un poquito de eso? Claro, pues yo me gradué de un colegio internacional aquí en Medellín, nací y crecí aquí en Medellín, más paisa que la arepa, y me gradué de un colegio internacional, aprendí inglés en el colegio y yo tuve muy claro toda la vida que yo me quería ir, no sé por qué. Yo sentía que yo necesitaba salir de Medellín o salir de Colombia realmente para poder encontrar lo que yo quería, y eso fue un proceso desde siempre. Inclusive les estaba diciendo ahorita que yo quería estudiar música. En un punto, cuando yo quería estudiar música, también mi plan era irme, o sea, yo tenía muy claro que yo quería irme de Colombia para aprender.
y a través de la carrera universitaria, porque pues uno aprende de muchas maneras, pero la carrera yo la iba a usar pues para aprender lejos. Y yo también siento que encontré mucha resistencia en mi burbuja cercana, en el colegio y digamos, sí, más que todo en el colegio, mucha resistencia a muchas cosas muy mías. Por ejemplo, yo soy muy feminista, llevo la bandera del feminismo puesta desde los 11 años, cuestiono mucho todo y me voy como contracorriente normalmente. Entonces encontré mucha resistencia y yo decía, yo me tengo que ir para encontrar mi lugar. Entonces, desde noveno, en mi colegio había 12, entonces desde noveno empecé a coger las clases que eran como las que me iban a enrutar hacia poderme ir. Luego decidí que iba a estudiar historia y ciencias políticas. Historia porque me apasionaba, ciencias políticas para complementar el pasado, el presente, se cogen de la mano en mi carrera. Pero ¿en qué momento dices, bueno, ya no fue música? ¿Por qué cambiaste y por qué fue como ese cambio tan radical? Porque a mí siempre me había gustado mucho estudiar, leer y me había gustado mucho que me contaran historias. A mí mi abuela me contaba muchas historias, mis papás me contaban muchas historias, siempre antes de dormir me contaban cuentos. A la prima de mi papá también le pedía en las reuniones familiares que me contara cuentos, entonces después dije como, pucha, la historia es esto, es que a uno le cuenten cuentos y siempre he tenido como una imaginación muy, muy viva. Y después decidí, pues o me di cuenta que yo quería lograr un cambio social a través de mi profesión. Y obviamente a través de la música sí se puede lograr un cambio social, pero ya después de que uno pegue, ya después de que uno encuentre el éxito, es como es un camino más largo, mientras que en lo que estoy ejerciendo hoy, que es el periodismo, que es una pasión muy grande y ya la reconfirmé y es lo que quiero hacer el resto de mi vida, siento que puedo tener un impacto como más directo. Y miren, pues yo ya soy periodista senior en una empresa y tengo 21 años. Mientras que tal vez, pues yo creo que si me hubiera dado por estudiar música, seguiría patinando para que me pusieran una canción en la radio, sí. Sí, digamos que es una industria difícil. Sí, pero yo fui muy consciente también de mantener esa esencia musical mía muy cercana. O sea, para mí no hay momento que me sienta más conectada con mi esencia que cuando estoy tocando guitarra, o cuando estoy tocando piano, o cuando estoy cantando. No hay momento, pero es algo muy mío. O sea, no creo que muchas personas, por ejemplo, en la universidad sepan que yo canto y toco, etcétera, pero es algo que yo he mantenido y es una prioridad muy grande y es como mi outlet creativo y de inspiración. Sí. ¿Y qué género es el tuyo? Ay, a mí me encanta toda la música, realmente, pero me gusta mucho la música como folksuda, sí. Acústica, es como mi música favorita, pero obviamente, o sea, me encanta el reggaetón, me encanta Taylor Swift, o sea, yo aprendí a tocar guitarra porque yo quería ser como Taylor Swift. De la generación. Sí, pues yo tenía 6 años y yo dije, pucha, yo voy a ser como ella. Entonces sí, hubo un cambio ahí como de perspectiva frente a estos dos lados míos que yo pensé por mucho tiempo que se oponían, pero realmente se complementaban. El lado como creativo, musical, libre, hippie, y el lado estructurado, nerda, amante de la historia, súper dedicada. Y me terminé yendo por esa carrera profesionalmente, pero manteniendo esto como muy mío, sí. ¿Cómo fue el proceso, Salo, como de escoger a qué país te ibas a ir, a qué ciudad, qué universidad? Que también es como un proceso de decir, es una decisión muy trascendental en la vida, pues hacer el pregrado es como un paso importante para el futuro, no de todas las personas, pero digamos que en el momento preciso que uno está tomando esa decisión, uno sí considera que eso le va a impactar la vida. A veces. Sí, porque no, Estados Unidos, pasa que está más cerca, hay también buenas universidades. No, y a veces pasa que uno pone 5 años de la vida de uno a estudiar o cualquier cosa y termina haciendo otra cosa completamente diferente, pasa mucho. Sí. Pero pues en el momento uno sí lo ve como, ¿cierto? Como una etapa importante. Después, sí. Y yo siento que cuando uno dice, bueno, me voy a ir a estudiar al exterior, como que un punto ahí importante es, bueno, que sea una institución
de verdad que tenga un respaldo importante, porque también estoy invirtiendo un tiempo, unos esfuerzos, un dinero, irse a estudiar fuera de Colombia también implica un gasto importante, entonces ¿cómo hacer todo ese proceso responsablemente? Sí, pues les estaba contando que yo desde que tenía 15 años empecé como con metas muy alcanzables de, bueno, en noveno voy a tomar estas materias para que me validen estas cosas para poder entrar a las universidades. Y también hice muchas actividades extracurriculares, todas, fundé un club feminista pues, o de igualdad de género en el colegio, modelos de Naciones Unidas, listo. Todo esto sabiendo que me iba a ayudar a la hora de aplicar. Llegó la hora, yo me soñaba Europa porque yo quería estudiar historia. Ese fue como mi camino. Yo dije, mejor lugar del mundo para estudiar historia, Europa. Pero luego mi mamá me dijo, Salo, es que Estados Unidos... Espérate, podemos esperar. Que el señor de la moto gigante, ya. Listo. Y luego mi mamá me dijo como deberías también aplicar a Estados Unidos, pues allá tenemos como algunos familiares, estamos a 2 vuelos, no a 3 o 4, aplica allá. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar y si me gano una beca completa en Estados Unidos, me voy para Estados Unidos, obviamente, pero mi sueño siempre fue Europa, siempre. Y a la hora de escoger el país europeo, me di cuenta que en el Reino Unido podía hacer ambas carreras de una sola vez. Y además en Escocia me graduaba con maestría en 4 años, con un Master of Arts. Entonces terminé aplicando a 8 universidades en Estados Unidos y esto no creo que mucha gente lo sepa. Apliqué a 8 y no me aceptaron en ninguna. Y nadie se explicaba por qué. Y eso en ese momento, digamos que, sí fue como un golpecito en el ego. Y tú venías de ser buena estudiante en Colombia. Sí. Sí, qué golpe. Pues que no me hayan aceptado ni en una sola universidad de Estados Unidos, y a compañeros míos sí los aceptaron. No sé si fue un fenómeno de COVID, porque yo me gradué del colegio en el 2021, apliqué en el 2020. No sé si fue un fenómeno de COVID o si hubo un problema con mi aplicación. La verdad no sé por qué, pero agradezco demasiado que no me aceptaron en ninguna universidad de Estados Unidos porque me aceptaron. Pasan por ahí. Sí, me aceptaron apliqué a Oxford, al King's College en Londres, a la Universidad de Glasgow y a la Universidad de Edimburgo. Y me aceptaron en todas menos en Oxford. Y me dieron becas en la Universidad de Glasgow y en la Universidad de Edimburgo. Y entre esas dos, Edimburgo estaba mejor rankeada y a mí algo me decía, pues yo tuve una conversación muy bonita con mi papá, que siempre, pues mis papás siempre me han apoyado en todo. Mi papá me decía, Mona, ¿a dónde quieres? O sea, ¿dónde te está diciendo tu corazón que tú quieres y que tú debes estar allá? Yo dije, Edimburgo. Yo nunca había ido, pues yo había ido a Barcelona cuando era chiquita y a Suiza un viaje del colegio. Yo nunca había ido al Reino Unido ni había explorado Europa realmente. Yo me fui casi que con los ojos vendados y echándome la bendición de que si fuera, de que mi intuición sí estuviera correcta. Así fue como tomé la decisión y como llegué a Edimburgo. Salo, ¿cómo funciona el tema de la beca? O sea, tú simplemente mandas como tus calificaciones, tu perfil, y ellos evalúan si eres como apta para la beca o no. ¿Cómo fue ese proceso? Dependiendo de la universidad. En la Universidad de Glasgow, las aplicaciones para las universidades en el Reino Unido son completamente diferentes a las de Estados Unidos. En el Reino Unido, y creo que en Europa generalmente, no les importa tú qué hayas hecho aparte de estudiar. Con tal de que, o sea, si no tiene que ver con tu carrera y si no te impulsó y te motivó y te inspiró a escoger esa carrera, no les importa. Voleibol, yo jugué voleibol toda la vida en el colegio, fui central titular, no les importa para nada. Sí, Estados Unidos casi que te mira la vida privada, pues, para saber. En cambio, en el Reino Unido es como, dime qué te motivó para estudiar esto. Y si voleibol no me motivó para estudiar historia y ciencias políticas, no lo puedo incluir. Entonces, yo aplico pues a las universidades y me aceptan.
Y en Glasgow me ofrecieron la beca sin yo aplicar a ella. Me ofrecieron la beca como vimos tu perfil, pues y son becas parciales. Las dos universidades son universidades públicas, no tienen mucho presupuesto para becas, pero digamos que la única beca para estudiantes internacionales que hay en las dos universidades me la gané yo. En Glasgow me escogieron, pues me perfilaron desde la misma aplicación que yo había mandado, y en Edimburgo sí me tocó mandar como un ensayo chiquitico explicando cómo me sentiría apoyada a través de la beca, y así fue. Y ya, ¿la beca es por qué porcentaje? No, la beca era por el primer año, me descontaban cierta plata, pero no me acuerdo cuánto realmente. Pero sí, y en cambio en Glasgow, era los 4 años me descontaban cierta plata. No era por porcentaje, sino era por plata, pero no me acuerdo las cifras. Entonces esa era la decisión más difícil, porque, pues no la más difícil, era una decisión muy difícil, porque yo decía, en Glasgow me dieron, pues va a ser más barato, pero en Edimburgo es donde yo me veo. ¿Y cuál tiene más reputación? Edimburgo, 100%. En el momento en el que yo me fui, Edimburgo era rankeada la 13 del mundo, mientras que Glasgow está como de 62. Sí. Siendo las dos muy buenas, pues, donde estudiaron pues las mentes más brillantes del mundo moderno, y sí, pero Edimburgo está mejor rankeada inclusive ahora, y sí, pues yo tenía que estar allá, mi corazón me lo dijo. Sale, hablemos de un poquito de la exigencia académica, o sea, para hacer universidades tan rankeadas, ¿cierto? Estar en un nivel tan top, ¿cómo llegaste tú? O sea, ¿ibas muy bien preparada desde acá o llegaste y fue como que, huepucha, estoy súper desnivelada de los otros compañeros? ¿Cómo fue como esa inserción al mundo académico escocés? Salo, perdón, pero antes de eso creo que es importante, ¿qué porcentaje de estudiantes hay internacionales? Estudiantes somos 50.000 y el 60% somos internacionales. Y el otro 40% son de Reino Unido, que Reino Unido es Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. O sea, es súper diverso, realmente, sí. Pero ¿Y de dónde se ven más? Pues de qué países se ven como... He visto muchos españoles, no me esperaba que hubiera tantos españoles, inclusive mi mejor amigo es español, es de Mallorca. Hay bastante polaco, en Edimburgo hay mucho polaco, y hay muchas personas de China y muchas personas del sur asiático. Del sudeste, sí, del sudeste asiático. Entonces, es una nota, y los latinos no somos muchos, pero eso es bueno porque nos conocemos todos y nos adoramos, y pues estamos como todos en la misma tónica. La universidad tiene pues cosas extracurriculares, se llaman sociedades, societies. Yo fui la presidenta de la Sociedad Latina el año pasado. Es que yo sigo metiéndome en todo, desde el colegio, pues sigo. Entonces, sí, pues hay gente de todas partes del mundo, ¿Y colombianos? O sea, ¿conoces otros colombianos? Sí, más que todo, las primeras 2 personas colombianas que yo conocí como estudiando alrededor de mi misma edad, de familias colombianas, pero que estaban viviendo en México. Entonces digamos que sí, de latinoamericanos, pues y viven en Latinoamérica, pero esa cultura, pues como esa conexión que yo tengo con Colombia, de que es mi casa, o sea, yo vuelvo a Colombia, solamente la tenía yo hasta que me reencontré con un amigo mío de una de mis 1000 extracurriculares en el colegio, que es 2 años menor que yo. Entonces colombianos conozco como 4, incluyéndome, o 5. Bueno, ahora sí vamos al nivel académico. No, bueno, sí, perdón, ya por... ¿Cómo lo has sentido? Sí, es súper charro, porque a mí aquí la gente me dice que yo no estudio. A mí aquí la gente es como que vos nunca estás en clase. ¿Por qué? Porque Edimburgo, la exigencia de las universidades, por ejemplo, como Edimburgo y por ejemplo como Oxford sí es un nivel, pues sí, es que los semestres son súper corticos. Son 11 semanas de contenido y después finales. Ensayos, dependiendo del profesor te ponen examen o no, ensayos, también pues pruebas de hablar, por ejemplo, si estudias algún idioma. Entonces fue súper charro, porque yo
en el colegio yo misma me exigía mucho y a mí en el colegio me fue supremamente bien, académicamente, supremamente bien, y yo estaba acostumbrada a, pues mis días eran, yo estaba en el colegio, yo entrenaba voleibol 1:30, 2 horas, llegaba a mi casa a las 6 o 6:30 y me clavaba a hacer tareas, y si era día clase de música, eso era a las 9, pues que me sentaba a hacer tareas. Yo estaba acostumbrada a ese contacto con los profesores constante, todos los días, y a parceriarme a los profesores. Todos los profesores míos del colegio son unos bacanes y yo los adoro. En Edimburgo llegué y me encontré con que el profesor no va a tener ni idea quién soy yo. Ah, sí, es un salón con 500 personas. Sí, y digamos que aquí también en las clases del primer semestre, en las universidades de acá también son un montón de personas, pero igual está esa cultura de levantar la mano. Profe. Sí, hey, profe, o hay, no sé, horas de oficina, entonces tú vas y te reúnes con el profesor a través de las extracurriculares, hay eventos, que en Edimburgo uno es X. O sea, uno es de X, eso de que hay roscas y eso, cero. O sea, el profesor de verdad tiene que ser un caso extraordinario en el que el profesor se aprenda tu nombre. Pues, y así te sientes en la primera fila todas las veces. Y es muy individual, es de estudiar, de estudio individual. Su autoaprendizaje. Mucho autoaprendizaje. Yo tengo 6 horas de contacto con un profesor a la semana. O sea, y normalmente es con un estudiante de doctorado que es mi tutor. O sea, yo doy 3 clases al semestre, cada una 20 créditos, y tengo una lecture, pues como una clase de tomar nota, y hablan, y si hay tiempo para preguntas bien, si no también, pues. Y un tutorial de 1 hora o 50 minutos con normalmente un estudiante de doctorado. Entonces, ese contacto al que yo estaba acostumbrada, cero. Y además que a mí me tocó COVID. Entonces, las lectures no existían, pues en mi primer año. Entonces yo me iba para la biblioteca y me sentaba a ver las grabaciones de las clases y a estudiar ahí, sola. ¿Y qué metodología te gusta más? Yo creo que tiene que haber un punto intermedio. O sea, eso de clase de 6 de la mañana, pues, eso es abusivo. Pues, sí, no. Eso es antiaprendizaje. Sí, no. Pues, niños. Esos niños levantándose de noche para estar en el pasional. Eso es trágico. Sí, entonces no creo que debería ser tanto como acá, que es ya, o sea, demasiado. Que tengo amigos que están yendo a la universidad acá y me dicen como que me hicieron irme a la universidad 3 horas y no aprendí nada, no saqué nada. O sea, el profesor está de mal humor, o el profesor no llegó, o pues... O no, los horarios de las universidades de clases de 8 a 11 y un roto de otra vez de 3 a 6 otra clase y la vida se vuelve un despelote. Sí, entonces yo siento que eso no sería tan bueno para mi aprendizaje ni para mi felicidad. Yo creo que tiene que haber un punto intermedio, pero en Edimburgo sí, a veces yo digo como, juepucha, es que pues yo estoy todo el día en mi casa estudiando. Sí, pero en mi casa, sola, o como todas mis amigas estudian cosas diferentes, nos sentamos en la sala a estudiar, pero cada una con audífonos y entonces es un poquito complicado. Homeschooling. Sí, literal. Salo, ¿y qué horario tienes allá? O sea, ¿las clases son de qué horas a qué horas? Las clases empiezan a las 9 de la mañana. No, la universidad no deja que haya clases después de las 9. Antes de las 9. Y se terminan a las 6 de la tarde. O sea, después de las 6 no hay clases. ¿Pero te queda como algún espacio para trabajar o quien va a estudiar a una universidad como esas está full time estudiando? Total, pues hay de los dos perfiles, pero yo he estudiado desde el principio, desde que llegué a Edimburgo prácticamente, mientras yo dije estudiado, bueno, yo he trabajado, sí, mientras yo he estudiado todo el tiempo que llevo allá. Me ha encantado siempre trabajar, yo no me puedo quedar quieta, yo tengo que tener 1000 proyectos, o sea, sí, yo soy como muy... activa. Sí, muy activa. Pero hay personas que no trabajan, pero es muy interesante porque la universidad te apoya a ti para que trabajes y te manda como que mira, se abrió esta posición, aplica, y yo creo que eso parte de la creencia de la universidad de que un estudiante se forma con las dos cosas, el mundo laboral y el mundo académico.
Entonces, por eso la universidad contrata a muchos estudiantes ellos mismos y además tienen un montón de alianzas con empresas de Edimburgo y nos llegan notificaciones al correo a todos los estudiantes diciendo como se abrió esta vacante, aplica. Entonces, es muy bacano porque como hay tan poquitas horas de contacto, uno puede manejar muy bien su tiempo y simplemente si uno va a trabajar, pues uno se organiza para que uno pueda trabajar y uno termina las cosas antes o estudia el fin de semana o es muy flexible. ¿En qué has estado trabajando este tiempo? El primer año trabajé en una empresa de desarrollo mediático, en una ONG que se llama el Global Forum for Media Development. Todo remoto. Y me encantó, fue el primer trabajo que tuve en la vida. ¿Dónde están ellos? Ellos están basados en Bélgica, pero todo el mundo trabaja remoto. Hay gente en África, hay gente en los Balcanes, hay gente en Edimburgo, o sea, están regados como por todo el mundo. ¿Y qué hacías ahí? Era asistonta, literal, la de los tintos virtuales, o sea, sí, yo... Tome nota. Sí, pero aprendí, yo al principio era como escribir, revisar cosas, tomar notas en reuniones, pero después me pusieron a actualizar la página web y me metieron a reuniones como para que aprendiera. Me tocó todo cuando empezó la guerra en Ucrania, entonces eso fue muy interesante. Sí, me tocó el World Press Freedom Day que hicieron, pues mi empresa donde yo trabajaba se unió con la UNESCO y lo organizaron en Uruguay, entonces me tocó todo eso. Eso fue un año. Pero ellos tienen que tener rotación de internos porque son una ONG y dependen de de la gente que les da plata. Y luego empecé a trabajar en una empresa de rumbas. De rumbas latinas. De rumbas latinas, sí, llevo trabajando ahí 2 años. Y bien, 2 años. Tienes Súper ingresos, bien, sí, es te una da tiempo para nota. estudiar de noche. Demasiado. Yo igual ya estaba yendo a rumbear en esas fiestas. Entonces sí, he estado trabajando ahí, pero ahora estoy también trabajando de periodista, que recientemente pues me contrataron en una empresa que es basada aquí en Medellín, pero pues uno puede trabajar remoto fácilmente. Entonces veremos lo que va a pasar con mi vida a la hora. Y la tesis ya sabes el tema, o sea, ya tienes tutor y más o menos sabes en qué va a ser la investigación. Sí, estoy muy emocionada. Como les dije, yo siempre he sido muy feminista y me encanta la historia. La voy a hacer en historia, yo puedo escoger si la hago en historia o en ciencias políticas, la voy a hacer en historia. Y esta clase que les estaba contando con este profesor se llamaba La modernidad y el genocidio. Entonces íbamos semana por semana, pues les dije, son 11 semanas, semana por semana examinando un caso de genocidio diferente. Empezando con el genocidio de Armenia y terminando con Israel. Y a mí me encantó el tema, nunca me había cuestionado tanto de las relaciones internacionales y cómo fallan. Entonces yo quiero investigar si los abusos sexuales en contra de mujeres en el contexto colombiano del conflicto armado se podrían considerar actos genocidas, particularmente en contra de comunidades negras y raizales del Pacífico. Entonces, y yo le fui a hablar con mi profesor y yo le dije, ¿vos sabes a alguien que haya investigado eso? Pues como para tener dónde empezar. Sí, claro. ¿Cuál es el estado del arte? Y me dijo, no, la verdad, y él es uno de los expertos en el mundo de genocidio, estudios de genocidio. Me dijo, no tengo ni idea, nunca he escuchado, pues muy interesante, pero nunca he escuchado, pero hágale, usted puede ser la primera. Entonces, eso, te vas a meter por ahí. Me voy a meter por ahí y también quería aprovechar este tiempo que llevo aquí en Colombia para empezar a recopilar documentos, porque como es de historia tengo que tener fuentes primarias para examinar. Sí. Entonces, pues tipo testimonios, lo académico de acá, que digamos que en Edimburgo no tengo acceso tan fácil y acceso a profesionales que me puedan ir guiando, que conozcan más el contexto colombiano que mi profesor. Dale. No, te quería preguntar sobre la percepción que tienen de Colombia en un escenario académico, ¿cierto? Obviamente que es como en el mundo tuyo, de te relacionas, tus amigos están en la universidad, también son jóvenes estudiantes. Hay otros escenarios donde una vez Colombia, bueno, todos los chistes que salen de Colombia, ¿cómo es? ¿Qué percibe la gente de Colombia en la universidad? Yo he sido, desde que me fui, yo he sido la colombiana, o sea, yo hablo de Colombia más de lo que hablo de cualquier otra cosa mientras estoy allá, o sea, todos mis amigos ya quieren venir y a mí
me sorprendió porque yo pensé que iba a cargar con esa misma narrativa que hemos visto pues tantas décadas. Sí, el relato de la violencia y el narcotráfico. Sí, pero no lo he encontrado a tal nivel, por lo menos no de la gente con la que yo me rodeo. Sí, un par de comentarios, pero yo sé que no son malintencionados, entonces es como, ay, Pablo Escobar, no sé qué, y es como, no, mira, o sea, vení, yo te explico. Eso también una cosa es que pregunten y que quieran saber de algo, y otra cosa es que le hacen juicios y chistecitos. Exacto, entonces es como, una vez un amigo me preguntó, como, Salo, y en Medellín, pues idolatran a Pablo Escobar. Y le dije, no, vení, yo te explico, sentémonos, yo te explico. Y me dijo como, pucha, ok, listo, súper, qué bueno saberlo. Sí, está, por ejemplo, los guardias de seguridad de las discotecas, que es como, ay, muéstrenme su cédula, entonces yo saco la de Colombia, entonces es como, ay, ¿qué tienes en la cartera? Como un polvito blanco, no sé qué. Pero ya mis amigas como que ya están tan conscientes, mis amigas más cercanas, que ninguna es colombiana, están tan conscientes de eso que ellas se ponen más bravas que yo. Qué bueno que tú, como persona de 21 años, seas consciente de esto y no tengo por qué ir educando a un señor de 60 años que me está haciendo ese chiste. O sea, entonces la percepción de Colombia pensé que iba a ser mucho más difícil de llevar. Entonces, chistecito Colombia, yo no me río. Pues, por ejemplo, o sea, yo tampoco te voy a insultar, pero yo soy así. No te vas a celebrar el chiste. Sí, no te vas a celebrar el chiste y no te voy a incomodar, pues. Entonces no sé si es por mi carácter o porque la gente con la que yo me he encontrado genuinamente son personas muy del mundo, son ciudadanos muy globales y quieren aprender. Y todo parte como desde la curiosidad y el amor hacia mí, como su amiga. También hay una generación más respetuosa. Sí, creo que ha ido como evolucionando un poquito también la narrativa. Creo que también hemos puesto otras cosas en el mapa y creo que eso también ha ido como un poquito disolviendo esta imagen que teníamos ahí como tan... Total, y yo trato también de resaltarlo. Salo, digamos que tú has tenido como la fortuna de vivir un proceso en el exterior muy enriquecedor, que es como, yo decía ahorita, como ese primera salida pues de la casa, cuando uno se abre al mundo, tienes amigas de diferentes lugares, han logrado pues como consolidar una relación, como una familia, como esa segunda familia que uno crea, como en ese, ahorita estábamos hablando de eso, como en ese primer viaje, amigos, estudio, gozadera, rumba, bueno, brutal la experiencia que estás teniendo, pero también te has tenido que enfrentar a dificultades, que son cosas que están ahí, que le pueden pasar a cualquier persona, a ti, a nosotros, a Pepito, que es cuando uno decide irse, alejarse de la familia y de pronto llega una situación muy difícil para la familia de uno y uno no está cerca, ¿cierto? Que ese es como un miedo que tenemos todos los viajeros, todos los migrantes, y es decir, juepucha, lo que puede pasar en mi ausencia. Total. Y digamos que eso ha empañado un poquito tu experiencia dentro de todo lo maravilloso que ha sido, y es como decir, he estado lejos cuando mi familia estaba atravesando un momento muy difícil, que fue la enfermedad de tu hermano. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo lo sorteaste? ¿Cómo lo sortearon como familia y tú estando por fuera? Mi hermanito es 6 años menor que yo, se llama Jacobo. Cuando él tenía 9 años y yo 15, le detectaron un primer tumor cerebral. Y siguió yendo a chequeos y 5 años después, el año pasado, le encontraron otro. Cuando yo me fui para Edimburgo por primera vez en el 2021, mi mayor miedo era ese. O sea, yo lloraba en el avión, no porque me iba a hacer falta mi novio, no porque me iba a hacer falta mi familia, mi perrita, sino porque yo dije, pucha, yo estoy empezando algo demasiado emocionante y que he querido muchos años, pero ¿qué pasa si eso me cuesta el estar con mi familia si mi hermano se vuelve a enfermar? Yo sí quiero esto. O sea, yo me lo cuestioné mucho, al final pa'lante. Y el año pasado que volvió a salir el tumor, tuve la fortuna de estar aquí cuando se lo encontraron y de estar aquí cuando lo operaron la primera vez, pero luego ellos tuvieron que viajar a hacerse pues como un tratamiento en otro país y yo me tuve que volver a empezar semestre porque pues tenía que seguir tenía que empezar la universidad. Entonces el año pasado fue como cuando todos mis miedos pasaron. Cuando pasó que mi hermano se volvió a enfermar, que yo me tuve que
ir y él no estaba bien del todo, videollamadas con mis papás mientras ellos estaban en el hospital. Fue un año muy miedoso, muy miedoso, pero fue hasta hermoso porque el día que a mi hermano lo dejaron salir del hospital en esa primera cirugía que tuvo en julio, llegaron mis amigas de Edimburgo, vinieron acá a Medellín, lo que les estaba contando ahorita, y ellas me dijeron, cancelamos el viaje, o sea, que no importa, no sé qué, y yo antes les dije, no, vengan a estar conmigo, yo las necesito. La universidad fue muy flexible, yo les expliqué lo que estaba pasando, y me dieron más tiempo para entregar las cosas, y me dijeron que me iban a poner una anotación pues como en la hoja de vida académica, diciendo que tuvieran en consideración eso a la hora de graduarme, a la hora de darme como premios y cosas y el título. Entonces la universidad fue súper flexible, hasta me dieron apoyo psicológico gratis en la universidad. Entonces fue como un proceso muy difícil porque me hizo a mí querer abandonar como este sueño que yo siempre había tenido, pero me puso muy a prueba mi lado resiliente. Digamos, a mí, mi profesora favorita del colegio siempre me dijo eso, que yo era muy resiliente. Y yo no lo entendí hasta que viví todo esto, porque yo dije, sí, puedo estar desmoronada y puedo llegar a clase y tenerme que salir porque estoy llorando, pero yo sé que esto tiene un fin. Yo sé que cuando Jacobo termine el tratamiento voy a estar bien. Por ahora toca seguir y sí, pues qué horror, qué pelle, esto no se lo merece nadie, pero toca seguir porque yo me lo merezco también y me merezco como cumplir este sueño que yo he tenido siempre. Y mis papás se merecen tener una hija que no está desmoronada mientras ellos transitan todo ese proceso. También yo darles a mis papás como un poquito de tranquilidad de estoy bien, estoy feliz, estoy estudiando lo que me gusta, donde me gusta, con quien me gusta. Entonces fue un proceso muy retador, pero fue muy bonito, porque después de eso, yo ya me había dado cuenta, pero reconfirmé, como mis amigos de Edimburgo son mis amigos hasta el día que yo me muera. Y mi familia definitivamente sí es lo más importante. Sabes que yo te escucho e identifico algo que pasa mucho, y es que uno, por ejemplo, está en el colegio y empieza a hacer los amigos del colegio, y hay también amistades que se van dando pues porque estamos aquí, estamos juntos, y casi que el entorno pues nos lleva a que tenemos que estar ahí y ser amigos. Pero muchas veces cuando uno tiene la oportunidad también de vivir una experiencia como la tuya, pues también es como poder elegir las personas que uno quiere que hagan parte de la vida de uno, y siento que es eso lo que te está pasando. Sí. O sea, como decir, qué loco que yo pueda considerar más amigo a una persona que conozco hace 3 años y que tenemos más cosas en común, así sea de otro país. Uh-huh. Así estemos estudiando otra carrera, así tengamos culturas diferentes, hablemos en otro idioma, pero logremos conectar más desde lo profundo que con personas que compartí 12 años de mi vida. También siento que a la edad que tienes como que uno hace consciente su personalidad. Claro, ese es el proceso. Claro, yo soy así, tengo este carácter y me encanta la gente así. Casi que en la adolescencia también uno está más ahí para un lado, para el otro, más flexible con cosas, y ya más grande dice, no, es que... Sí, muy bonito que dicen eso, porque yo les digo a mis amigas de Edimburgo, pues a las 4, yo les digo, ustedes son mi familia escogida. O sea, ustedes son las personas que yo escogí para estar cerquita, y eso es parte de crecer, y a mí me pareció muy bacano poder transitar esta transformación, pues transitar este camino hacia la adultez siendo tan independiente, porque en Edimburgo yo respondo por mí y punto. O sea, sí, no tengo esta red de apoyo en mis amigas, pero pues la que se hace la comida soy yo. Si yo estoy enferma, yo soy la que tengo que ir al médico. O sea, como ha sido muy bacano transitar ese proceso estando lejos y siendo como ya independiente y teniendo una vida en Europa que es tan diferente a tener una vida aquí, porque también me he dado cuenta de esos límites y he sido como mucho más selectiva de lo que era antes con respecto a las personas que quiero tener cerquita, y también con respecto a qué tanto comparto de mí con quién. Pues yo no me voy a sentar a contarle la historia de mi vida a un amigo de rumba, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y así, he aprendido mucho
con todo este proceso y de vivir sola pero acompañada, sí. Salo, hay otros estudiantes de países como en vía de desarrollo, países pobres, Total. países desarrollados, de latinoamericanos y de África. También hay. Conozco a varias, conozco mujeres, no conozco hombres. Es que la universidad es tan grande que Es difícil. Claro. es difícil, pero sí, pues hay una sociedad africana. Hay una sociedad africana del Caribe. Es que hay como 200 sociedades. Piense en la región que quiera del mundo y hay una Latin American Society, African Society, no sé, North American Society. Sí hay africanos. ¿Tú percibes que la gente tiene a Colombia o Latinoamérica como comparándolo con un país africano, con guerra y eso? ¿O hay una diferencia y perciben que África como continente ha estado más jodido que Latinoamérica? ¿O hay como una separación? O dicen, esa parte del mundo que está, como el sur, casi que está jodido, aparte de Australia, ¿Qué no te pregunta? Está llevada. ¿Hay una percepción sobre eso o no? Sí, yo siento que lo ven súper diferente. A Colombia o a Latinoamérica lo ven como, sí, un país pobre o en vía de desarrollo, etcétera, pero como divertido, como emocionante, como que, uy, yo quiero ir a Colombia como a ir al Amazonas a que se me trepen micos encima, o uy, yo quiero probar todas estas frutas, o pues como que hay como una curiosidad. Hay una curiosidad, pero saben que también lo hay sobre África, también lo hay, no sé si ha sido por ese auge que vivimos hace pues no sé cuántos años sobre los voluntariados. Conozco a mucha gente de la universidad que hizo voluntariados en países en vía de desarrollo y desde eso como que se dieron cuenta que wow. Era bacana también. Sí, pero el típico comentario como de ay, ustedes tienen electricidad, sí. No lo he escuchado sobre Colombia. Sobre África sí, pero sobre Colombia no. Y sobre la percepción del conflicto. A ver, una cosa es el tema del narcotráfico, que también Pablo, las series, narcos, pero como en el escenario académico, siendo ciencias políticas, con un conflicto transversalizado por la política en Colombia de tantos años, que casi que hace parte de nuestra idiosincrasia hablar de la guerra entre derechas, izquierdas, gobiernos, no sé qué. Es como un foco de atención. En el escenario académico, pues en la calle es difícil uno entender, también explicarle un conflicto tan difícil de explicar, como todos los conflictos, pues. Pero en Colombia no, es que en Colombia ha pasado de todo. Eso, y eso, como que, y a diferencia de otros países, o a diferencia de otros conflictos más bien, o dictaduras, bueno, como que la guerra de Ucrania y Rusia, pues es más fácil de, entre comillas, entender, o todo el mundo dice, hay una guerra. Ahorita están acabando con Gaza y todo el mundo coincide, independiente de juicios morales, están acabando con Gaza. Como que en Colombia siempre hubo una guerra callada, pues una guerra ahí, pero no todo el mundo decía, ay. No, además que es una guerra interna. O sea, sí, no era con otro estado. Pero hay varios países que han tenido, bueno, sobre todo en África, por eso es la similitud, como que la gente dentro del país se está matando. El conflicto mutó, ¿cierto? Sí. ¿Y tú sientes que hay otra percepción o la gente se quedó con eso? Yo siento que hay otra percepción 100%, pero de gente de mi generación. Yo siento que es por el fenómeno de las redes sociales y de Netflix, porque no piensan en FARC, piensan en Pablo Escobar. Piensan es como en el narcotráfico y no en una guerrilla, unos paramilitares, no piensan en eso las personas de mi edad, pero los papás de ellos sí. Los papás de ellos sí. Entonces cuando mis amigas el año pasado vinieron, tuvimos una reunión con los papás por Zoom. Los que yo les dije a mis papás como, oigan, explíquenle que esto ya no es así, porque ellos estaban preocupados. Pero de la gente de mi generación definitivamente no, especialmente ahora con todo lo de Griselda, la serie de Griselda, sí, claro, y eso, sí, hay como más curiosidad por el lado narco que por el lado como de conflicto armado, pero a mí me apasiona más estudiar el conflicto armado que el conflicto, pues que el narcotráfico. Entonces en las clases es como hablando de procesos de reparación y de pues posconflicto.
Yo soy la primera que levanto la mano y yo después, si no ponen a Colombia de ejemplo, yo después voy donde el profesor y yo le pregunto que por qué no puso a Colombia de ejemplo. Sí, claro. O sea, así soy. Y en todos los ensayos de todas mis materias he puesto un ejemplo de Colombia porque aquí ha pasado todo. Todos los fenómenos habidos y por haber en las ciencias políticas han pasado en este país, que para mí es muy interesante porque es el país mío y fuera de eso hay mucho campo de estudio. Y que Europa también vivió procesos de reconciliación, pues, con Nuremberg, con sociedades y con IRA, con España también lo vivió, y que no fueron procesos que pasaron en 2 meses, en 6 meses, sino que creo que todavía... Sí, claro. No, y es que es muy interesante porque he aprendido que el posconflicto colombiano es súper ejemplar alrededor del mundo. Yo no sabía eso. El posconflicto, pues digamos que el proceso de paz se basó en todos los otros procesos de paz que ha habido, pues en Sudáfrica después de apartheid, Nuremberg, Ruanda, Yugoslavia. Cogió como todos esos ejemplos y los mejoró, pues en papel. Obviamente en práctica es diferente, pero para mis profesores es como, ¡oh, tú eres de Colombia, cuéntame de bla, 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 bla! Pues Colombia es como, por lo menos en la comunidad educativa en la que yo estoy, referente. Es un referente. Ahora, no es como, no guerra, no sé qué, sino que es como posconflicto, pues como paz, que me parece muy interesante. Sí. Esa precisamente me gustó formular la pregunta, pero... Sí, claro, porque es que hay como un escenario cotidiano que es el que vivimos todos los que nos hemos vivido en otra parte, Colombia, jaja, el chiste, no sé qué. Pero hay otro, en un escenario académico, sobre todo en lo que está estudiando ella, pues sí me cuestionaba si se habla de eso como un referente, porque es que es muy reciente. Sí se hace. Si esa percepción está en el escenario académico del mundo, de las ciencias sociales, es que acá lo vimos diferente, a veces ni lo dimensionamos, a veces hay que alejarse para entender lo que pasó y con todos los desacuerdos y las inconformidades y todo lo que vimos en el día a día, entonces internamente, pero sí hay una percepción de eso. Sí, sobre todo pues en la academia hacia las calles. No, y que pienso mucho, o sea, si bien el caso colombiano pues hemos tenido un conflicto muy largo interno, pero yo a veces pienso que era un poco lo que nos cuestionábamos ahorita, pues como con todo el furor del caso de Venezuela, lo que está pasando, y entonces nosotros le ponemos como a hipotetizar. Entonces, Alejo, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Tú qué crees que va a pasar? Sí. Entonces Alejo me decía, yo no creo que vaya a pasar nada, porque... No va a pasar nada, es pasando mucho, pues, o sea... Sí. No, o sea, pues que este concepto que hay ahí es que... Pasamos, pues es una tragedia. Sí, pues. Sí, pero no, o sea, ¿crees cambio, que va a haber un cambio? No creo que vaya a pasar nada diferente a lo que está pasando, pues ya que se van a calmar un poquito, medianamente las cosas, va a pasar como el furor que hay en redes sociales y de ahí no va a llegar a otro punto. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo siento que se estudian mucho las guerras, pero no se estudia el posconflicto, que el posconflicto es parte de, o sea, una sociedad en posconflicto no es una sociedad normal, o sea, no es una sociedad en paz. Yo, pues de aquí se me está saliendo lo nerda y pues lo que estudio, pero una sociedad en posconflicto debería ser su propio caso de estudio y la gente no le para las suficientes bolas a el qué pasa después de la guerra, sí, muertos, violencia, bla, 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 y que la gente no se enfoca en eso, sino que se enfoca en el amarillismo de la bala y de todo, y yo por eso es que voy a escribir mi tesis sobre lo que la voy a escribir. Analizando un poquito esos fenómenos. Sí, en el post-conflicto. Es que claro, no, es que yo digo, somos una sociedad, nos criamos, yo nací en medio de casi una guerra urbana, que era la guerra de carteles, que también estaba ahí todo el mundo metido, gobiernos, guerrillas, paramilitares, eras todos contra todos. En una ciudad, imagínate en el campo, y todos somos hijos de eso, y nuestra concepción del mundo está construida con eso al lado, que tiene que, pues pensamos diferente. No, es que es increíble como un caso de estos, como estos acontecimientos, por ejemplo, como los que hemos vivido acá en Colombia, en realidad logran permear la cultura.
la forma en la que nosotros pensamos, la forma en la que nosotros actuamos y las gafas a través de las cuales nosotros vemos el mundo tienen mucho que ver con la historia que nos ha atravesado, o sea, con la violencia, con la pérdida de familiares, con la normalización de la muerte, con el desplazamiento, con la inseguridad, con el desplazamiento interno, con la migración que generó la violencia interna, interna, la migración interna. O sea, hay personas que de un día para otro perdieron todo y tuvieron que llegar a una ciudad a resolver. Y eso es una historia que todas las familias tienen. Todas las familias tienen mínimo un caso así. Y uno crece pensando que eso es normal. Pues, y cuando yo llego y me encuentro con personas brillantes como lo son mis amigas y yo les empiezo a contar de esto, es como que, ¿qué me estás diciendo? O sea, ellas no lo podían creer. Es impresionante. Es como, sí, pues imagínate, sí. Y uno solamente ahí, hablando con personas que han estado fuera de una realidad como la de nosotros, logra dimensionar lo extraño que puede ser para otro que nunca ha tenido algo ni medianamente cercano. O sea, esta mañana justo estábamos hablando de esto, que yo creo que no es particular de Colombia, o sea, yo creo que en Latinoamérica, pues la verdad es que ni me atrevo a hablar de África, países de África, porque estoy muy contextualizado pues de lo que han vivido ellos allá con sus problemáticas internas, pero yo me atrevería a decir que esta mañana se lo decía Leo, creo que como Colombia, quizás Brasil y México, que de pronto han estado ahí como navegando situaciones similares, pero es muy loco y es muy loco cómo logra transformarnos la manera de pensar y de actuar. Es que es un tema cultural. Y de relacionarnos también con el mundo en cuanto a la idealización de Europa y de Estados Unidos. Yo idealizaba un montón Europa, pues yo decía, wow, voy a estar caminando a través de la historia y voy a estar, o sea, yo idealizaba mucho y es espectacular. Yo amo Edimburgo, o sea, ustedes tienen que ir, es espectacular. Todo el mundo que ha ido ama y ya no necesita visa, pero, pues pucha, también encontré que es la realidad, o sea, no es, pues, no sé, este templo súper wow, no, es la vida normal, hay problemas, hay desacuerdos, hay izquierdas y derechas, o sea, hay políticos corruptos, o sea, estas cosas existen allá, y diga, sí, es súper seguro, y sí, pero también existen un montón de cosas. Navegan en otras dificultades también. Y yo más que extraño, yo describiría a Colombia como extraordinario. Colombia es extraordinario en todo, en naturaleza, en pájaros, en violencia, en conflicto armado, en corrupción. Es extraordinario. Pues sí. O sea, es cero ordinario. Es cero ordinario. Y eso ha sido como lo que yo también he tratado de transmitir, que ahora lo he hecho más consciente, de transmitir a la gente que yo conozco en Edimburgo, porque cuando uno migra, uno como que se vuelve hasta de pronto como un representante de turismo Colombia. Claro. ¿Sabes que eso una teoría de un amigo sobre los argentinos, que generan tanto ruido sobre todo los porteños. Por el ego. Por el ego. Y estuvimos en Buenos Aires y no lo sentimos tanto. Entonces nos decía, no, es que lo que pasa es que cuando salen, ahí es cuando se les alborota el ego. Un porteño por fuera de Buenos Aires, donde de pronto uno es así también cuando sale, que se despierta como la colombianidad también y decir... ¿Usted no ha ido a Colombia? No. Yo siento también que hay dos escenarios. Uno donde nos sentimos menos, donde uno dice, pues estos manes, y lo he dicho en varios episodios, los europeos casi que se inventaron el pensamiento contemporáneo, como la filosofía liberal, política, ellos se inventaron cómo funciona, y el resto casi que somos unas adaptaciones malas a eso, que también está malo, pues, porque deberíamos crear lo nuestro. Pero entonces, claro, cuando llegamos a los escenarios es como, es que ellos son los que saben. Los que saben, y uno como que, pero ahí voy, pero siento que no. Siento que también se está girando un poco la torta y nosotros hacemos unas cosas muy poderosas. No, es que estamos en el momento. En la universidad le han puesto mucho énfasis a los procesos de colonizar el currículo. Y eso implica también despejarse de esa idea de que el norte global, como se llama en la literatura,
es superior al sur global. Sí, también Es más, también ellos ni siquiera hablan de norte global y sur global. Hay otras teorías y la universidad es la primera que, pues mi universidad, la Universidad de Edimburgo, es la primera que lleva como esas banderas y da ejemplos, que la Universidad de Edimburgo fue la primera universidad en el país de Reino Unido que admitió mujeres, por ejemplo. Me parece súper sorprendente, porque todo así la verdad. Uh-huh. Yo tengo, así como ellos tienen imágenes de nosotros, yo tengo una imagen del Reino Unido. Es que me parecen unos, pues, literalmente sí, bárbaros. Pues seguramente hoy no, y obvio, como que cuando uno sí, habla de progres y eso, pues piensa en Francia. Claro. Y no en Inglaterra. No, sanguinario. pero es que ojo, Nos mató no es ahí. Inglaterra. Bueno, sí, el Reino Masacres. Unido. Sí, eso, y también No, literal, si uno piensa en colonialismo es aterrador. sí. No, además que nosotros decimos, Pero cuando bueno, pensamos sí. en la colonización de diferentes países, entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Llegaron a acabar matar al con, que mejor veían. dicho, hasta con el nido de la perra, llegaron a acabar con todo. Los españoles, Llegaron a noviarse con, Sí. con todo lo que veían. no se resistieron. No se resistieron al encanto de latinoamericano. Pero sí creo que es importante esa diferencia entre Inglaterra Y el Reino y Unido. el Reino Unido. Bueno, sí, como que los ingleses son los que eran más. Es que los Ay. escoceses odian a los ingleses, Sí, sí, eso claro. es histórico, o sea, El- Braveheart, sí. Corazón Valiente, mi película favorita, esos eran los ingleses Sí, contra sí. los escoceses, y los escoceses son muy orgullosos de no ser ingleses, entonces hacen más esfuerzo para ser amigables, para ser queridos, para ser open-minded, o sea, ellos Son no más quieren progres, ser son más progres que los 100%, pues y eso siempre ha sido así. Pues digamos que en la historia reciente Escocia siempre ha llevado la batuta del progresismo social y del el cambio para bien. Mientras que pues Gales queda por ahí un ladito todo aplastado. Irlanda del Norte pues o sea, historia y que económicamente también un tema tremendo de conflicto de conflicto interno. el siglo pasado. Sí, Pues Inglaterra es pues donde está la corona. sí. Entonces es súper interesante. A mí me encanta el Reino Unido, me encanta Escocia. Uf. Escocia. O sea, es la tierra de las hadas, hay montañas, verde, cascadas, o sea, me siento hasta casi a veces en Colombia. Pues cuando en verano, Sí, sí. o sea, no del todo, pero pues montañas y lo que llaman los Highlands, las tierras Sí, altas. sí. Mi parte favorita del mundo, yo creo. Ah, bueno, ya no sé si Sí. se antoja. ¿Sí ves? Cada que hablamos con alguien nos Se queda hagamos antojado. un encanto para Salo, bueno, pues a mí me parece sorprendente, envidiable, ya que yo soy más grande, como que siento que yo a mis 21 años estaba muy confundida. Siento que las personas que estando chiquitas, como desde siempre han tenido muy claras sus pasiones, así tan fuerte, de una manera como tan vibrante y tan intensa, pues tienen como un terreno ganado, ¿cierto? Sí. Como que tienen un camino adelantado muy grande, porque ese proceso también como de descubrirse uno, de encontrar eso que le gusta, eso que le apasiona, es un proceso de mucha paciencia, y digamos que tú ya eso lo tienes chuleadísimo, entonces me parece brutal. Y creo que eso también ha sido clave en, digamos que has logrado vincularte acá también con iniciativas, que ya estés trabajando como periodista. Cuéntanos un poquito de eso que estás haciendo acá y de cómo te ves pues cuando te Y gradúes. sobre todo algo que me pareció bacano, que fue que nos dijiste, mi sitio es Colombia, o sea, yo amo Colombia y Exacto. podrías tener la posibilidad de pronto de estar en cualquier otra parte del mundo, que si algo extraordinario pasa, pues todo bien, pero tú dices, mi sitio es Colombia, amo Colombia y quiero también ejercer acá. Sobre todo escuchándote hablar así de Escocia, pues uno lo primero que piensa es, Eso o se va sea, a quedar, Salomé eso se nunca va a volver a Colombia, por lo menos no en el futuro próximo, pero ahorita que nos contaste, no, es que yo pienso terminar y yo me veo, en mi vida laboral me veo acá, es como que, pero ¿qué? Genera un poco como de Sí, suspicacia. es muy bonito porque casi que desde que yo llegué a Edimburgo, yo dije, amo aquí. Yo no tuve como ese shock de odio la comida, odio todo. Yo amé desde el minuto 0 Edimburgo, pero yo dije, falta, yo no sé, picante, falta
para lo que yo quiero lograr, o sea, y no es por reducir los problemas que viven las personas en los países desarrollados, porque sigue habiendo pobreza, problemas de drogadicción, o sea, siguen existiendo cosas muy reales, muy duras, pero, pucha, es que aquí apenas nos estamos reconstruyendo. Aquí, después como del 2016, aunque eso es debatible, yo siento que en este momento Colombia es un mapa en blanco y nosotros vamos a poder decidir hacia qué lado enrutamos Colombia. Y yo creo mucho en el periodismo y en el periodismo bien hecho, riguroso, dedicado, porque siento que el periodista es el que informa a la gente, o sea, y en un país como Colombia que ha sido tan fragmentado, que es un país con una centralidad horrible. Y tan aporreado por el mal periodismo también. Exacto. El caso, ese decía un caso de estudio, de todo lo que está mal en el periodismo. Amarillista, mediocre, parcializado, pobre y falta de argumentos, total, y muy como del clic en este momento, y no hacen preguntas, y no, el periodismo siento que ya ha perdido un poco el foco con respecto a su función, y la función del periodista es informar a la gente, punto, y que la gente tenga las herramientas pues que el periodista le da para poder tomar una decisión sobre su democracia, sobre su vida, sobre su futuro, sobre si quiere tener hijos o no, o sea, ¿sí me entiendes? Claro. Informar y deberían dejar de opinar un poquito. Total, siendo columnista de opinión, pero... Sí, ojo, pero es que está bien, es que no está mal. No está mal que el periodismo de opinión exista, Sí. A mí no me parece mal. Pero cuando está tú dices, categorizado como opinión. Señores, monten un podcast y opinen. Total. Que me parece Eso es válido. opinión. Eso es sí, Sí. pero no diga que hace periodismo porque es aterrador lo que hace. Y que no siente que hace pintan una mucho opinión daño. como verdad. Exactamente. Entonces, eso me llena mucho de Colombia y de la región latinoamericana. En este momento estoy trabajando como periodista senior en una incubadora de medios aquí en Medellín, pero tienen pues como la posibilidad de trabajar remoto, tienen oficinas en Barcelona y Nueva York también, y yo empecé en esta empresa en una pasantía en mayo. Yo llegué y empecé literal como el 27 de mayo, porque yo quería confirmar si lo que yo sentía en mi corazón de que lo mío es el periodismo aquí, era o no era, y ya tomar una decisión con un colchoncito de un año que me queda de universidad. Me encantó, me fue súper bien, he aprendido lo que ustedes no se imaginan y ya me contrataron de periodista senior y lo voy a seguir haciendo mientras esté en Edimburgo. Obviamente no en el mismo ritmo, pues ya, porque voy a estar en la universidad, pero sí estoy súper contenta y aparte de eso, pues yo también soy columnista en No Apto, que es un medio de opinión que pone sobre la mesa lo que en Medellín y en Colombia no hablamos. Empezamos con fútbol, política y religión, pero pues hay muchos temas de los que son muy tabú, Sí, ¿cierto? Sí, casi que no se puede hablar en la mesa. Migración. Literal. Muchas personas escriben sobre eso, tenemos varios podcasts y yo fui de las primeras columnistas, pues yo empecé a escribir en No Apto en octubre del 2021. Casi que cuando me fui para Edimburgo. Entonces es muy bacano también, inclusive ver mis columnas, ver todas, porque yo publico todas las semanas, ver cómo veía el mundo cuando me fui para Edimburgo, mientras lo fui transitando y ahora pues que estoy a un año de graduarme. Entonces eso estoy haciendo en este momento y fui muy afortunada de encontrar también mi pasión pues tan chiquita, pues sí, Sí, yo también pienso eso. Sí, porque tienes mucho tiempo para sacarle el provecho a eso que te gusta tanto, de cultivar, porque es una cosa también de aprendizaje continuo. O sea, lo que tú dices, hoy no eres la misma que la que eras antes de irte para Edimburgo, entonces es como un proceso que empezaste muy chiquita y que seguro va a dar muchos frutos. Gracias. Cuéntanos algo ya como para terminar, ¿por qué tú sientes que tu vida laboral está acá? O sea, ¿por qué tú sientes que ese llamado como de volver a Colombia cuando podrías quedarte de pronto en Europa? O sea, siempre hay como una idea de que las condiciones laborales acá en Colombia son competidas, son difíciles, los salarios, hay un tema salarial que es complicado. Sigue habiendo un tema de seguridad para hacer periodismo y total. Para hacer periodismo bueno. Bueno, y de malo también. Sí, no, hay un riesgo ahí.
Cierto que tiene unas condiciones, Colombia, que lo hacen de pronto un poquito complejo todavía para ciertas cosas, pero porque tú dices, no, yo me veo es acá. Yo soy una persona muy pasional, o sea, yo me guío mucho, y soy muy racional también, pero yo me guío más que todo por el corazón. La mayoría de las veces me dejo llevar por como mis emociones y lo que yo siento en la tripa, literal lo que me diga la tripa. Pero reconozco como todas esas dificultades. Igual, yo también le apuesto mucho al trabajo remoto, entonces digamos que en este trabajo que tuve pues en el primer año de universidad me ofrecieron también aplicar cuando me graduara y podía trabajar desde acá porque ellos en ese momento no tenían gente en Latinoamérica. Bueno, pero en el reportaje que yo quiero hacer me llama porque yo siento que es mi granito de arena. Yo tuve una crisis existencial cuando tenía 12 años, cuando en mi casa se empezó a hablar sobre Maduro y sobre Venezuela y la migración venezolana pues a Medellín. Y yo lloré todas las noches como 2 meses. Y yo le decía a mi papá, y mi papá y yo siempre hemos sido así, súper cercanos. Yo le decía, es que yo no entiendo yo qué hice para haber nacido aquí en esta familia y no en el país de al lado. Pues yo qué hice y me sentía muy culpable hasta que mi papá me dijo como, bueno, vea, vos no vas a poder cambiar el mundo, bájate de esa nube. No vas a poder cambiar el mundo. Si uno empieza ayudando a su alrededor, eso se vuelve como una corriente. Entonces ellos van a ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Y yo siento que ese primer impulso mío para poner ese granito de arena yace en mis palabras. Yo creo mucho en el poder de las palabras y también yace en mi compromiso con hacer las cosas bien. Yo soy muy dedicada y yo soy muy comprometida con lo que quiero estar comprometida. Yo soy la más comprometida de todas. Entonces siento que encontré también el camino a través de la profesión para poder cambiar un poquito lo que yo pienso que está mal y lo que yo quisiera dejarle al mundo. ¿Y qué es lo que quieres dejarle al mundo? Ay, yo le quiero dejar al mundo más empatía. Más empatía. Yo siento que la violencia nace desde cuando no hay empatía, cuando vos no te puedes sentar en una mesa así y hablar con una persona sabiendo y reconociendo que vos no has transitado el camino y las experiencias de esa persona, pero reconociendo el valor en eso, en la diversidad, la empatía por la diversidad de opinión, la diversidad de fenotipo físico, o sea, la diversidad de sexual, la diversidad de género, más empatía con respecto a todas las diversidades y un mundo más paciente. Y ya pues como por el ámbito laboral, más transparencia y más rigurosidad por el lado del periodismo. Eso es lo que yo quisiera como dejarle a la industria. O sea, el día que Salomé Beyer sea, ay, sí, esa periodista, eso es lo que yo quiero dejarle a la industria del periodismo y a la sociedad en general. Más transparencia y un compromiso por la rigurosidad de investigación. Salo, hace poquito tuviste tu primer artículo en Vogue. Sí. México. Sí. Bueno, pues, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo pasó? Lo más loco del mundo entero, lo más loco del mundo entero. Yo fui a Colombia Moda, vi muchas propuestas sobre sostenibilidad y dije, voy a escribir sobre esto. Yo no había visto esto como una propuesta tan explícita sobre sostenibilidad, no la había visto en un entorno como Colombia Moda. Y dije, voy a escribir un artículo sobre eso, se lo propuse a mi jefe y mi jefe me dijo, ay, háblate con Salomé Muriel, que es la otra autora de la pieza. Háblate con Salo, que ella tiene mucha experiencia como de escribir sobre moda. Nosotros ya hemos tratado de mandar algunas piezas a Vogue, pero no hemos podido. No nos han recibido, no nos han recibido nada, entonces háblate con ella. Y yo hablé con ella, le encantó la idea, yo escribí pues como la primera versión, ella me ayudó pues porque ella obviamente tiene mucha más experiencia que yo. Y nos lo aceptaron, pero fue como un proceso de como de 2 semanas mientras nos lo publicaban y yo todos los días decía no nos lo van a publicar, no nos lo van a publicar, no nos lo van a publicar, hasta que nos lo publicaron el viernes. Que no. Soy recién publicada y se siente súper loco. Mis papás en ese momento estaban en Miami en una revisión de mi hermano y súper loco, pues yo los llamé y yo llamé a mi mejor amiga que es súper fan de la moda, ella vive en París.
Yo, pucha, no me van a creer, o sea, yo tengo 21 años, ¿qué es esto? O sea, y nunca fue como una meta explícita mía, como voy a publicar en Vogue, no, sino que fue como muy natural, como quiero hablar de sostenibilidad y del cambio que estoy viendo en esta industria textil y de confección, y les gustó. Bacano. Felicitaciones, Sí, brutal. felicitaciones, sí, brutal. Usualmente, y pasa acá, nos ha pasado a nosotros, hay muchas críticas a los privilegios, ¿cierto? Terminan diciendo, ay, pero pues claro, tan breve, se lo tocó muy fácil y no sé qué. Y posiblemente sí, tienes muchos privilegios, pero hay miles de personas que con todos los privilegios no hacen no cagarla en la vida y hacer cosas desafortunadas, ¿cierto? Y también por más privilegios que tenga uno en la vida, decidir hacer las cosas bien hechas, tener como la fortaleza de intentar hacerlo bien, pues me parece una tenacidad. Laura y yo discutimos mucho eso internamente. Yo soy más de los que digo, ay, pero pues también le tocó muy fácil. Y Laura me dice, pues es que hay mucha gente que lo podría hacer bien y como no tiene la necesidad, entonces se sienta y lo hace mal. Seguramente. O no hace nada. Si todos los que fueran muy privilegiados en el mundo lo hicieran bien, pues no tendríamos el mundo Tan descompuesto que como tenemos. lo tenemos. Entonces, de verdad que felicitaciones. Gracias. Me parece muy bacano que Gracias. Y a mí me encanta hablar de privilegios porque los privilegios son muchos, pues hay privilegios económicos, pero también el privilegio de haber nacido en una familia como la que yo nací, unida, amorosa, dedicada, presente. Hay muchísimos privilegios y yo siempre he creído que la responsabilidad de las personas privilegiadas como lo soy yo es abrir camino para que más personas puedan disfrutar de esos privilegios. Y como les digo, son muchísimos privilegios, hay muchos. Entonces, muchas gracias. bacano, de verdad lo digo porque internet, ¿sabes cómo es? Sí, por un lado, si lo haces mal, hagas lo que hagas, alguien va a salir de detractora, pero es que a ponerle peros a todo. Yo de corazón te lo digo, me parece muy bacano en realidad. Gracias. Me parece brutal y a mí me parece sobre todo como brutal también, como que a veces en esos días voy a poner un ejemplo. Estábamos en un cumpleaños de una muy amiga nuestra y se plantean estas discusiones. A ver, nosotros estamos en un momento de la vida que, como dice Alejo, no somos tan chiquitos, pero tampoco estamos del otro lado, pues, de los papás, ¿cierto? Sí. Como que es ese punto ahí. Y entonces estábamos teniendo una conversación todos los amigos y se ponía sobre la mesa, pues, este tema de las generaciones, ¿cierto? Entonces los millennials, los centennials, entonces los más grandes dicen, no, es que esta juventud de ahora, no sé qué, y entonces nosotros defendiendo a los chiquitos, pues como, pero ¿cómo así? Pues también ellos son producto de una cantidad de cosas, bueno, y siento que sí es muy esperanzador para este planeta cuando uno se da cuenta que los más chiquitos, que los sobrinos, no sé, los hijos de los amigos, como que esas generaciones que vienen ahí, pues desarrollan unas conciencias mucho más profundas en muchos temas que uno dice, cosas que de pronto los abuelos o los papás de nosotros ni se planteaban. Entonces a mí, por lo menos eso me llena como de una esperanza, como decir, qué bueno que tú hoy a los 21 años te estés poniendo el tema del posconflicto como una prioridad, porque siento que es algo que no se le ha dado la atención que merece y que de pronto vos que no te tocó vivirlo tan así en carne propia, sino que eres otra generación, pues digas, pues hombre, vale la pena como devolverse ahí, remontarse y mirar y escudriñar en tantas cosas que han pasado. Esa es la forma de evitar que se repita. Totalmente. Entonces eso me parece sobre todo muy interesante como ver esas conciencias expandidas, como estas mentes mucho más abiertas, con muchas cosas, con las diversidades que tenemos, como en realidad podemos, yo pues prefiero ponerme del lado que veo el vaso medio lleno y digo, me llena de verdad como de mucha ilusión pensar que puede haber un espacio como más justo para todos. Y eso pues recae, es muy fuerte, pero hay una responsabilidad muy grande pues en los que vienen, no solamente pensar que las nuevas generaciones están
viendo TikTok y bailando en TikTok y ya, eso es todo lo que se piensa, ¿cierto? Y claro, y no podemos también estigmatizar a toda una generación. Por eso. Ahora, que bailen en TikTok, está bien, que bailen en TikTok. Total, porque no puede coexistir exactamente, el baile de TikTok yo puedo bailar en con TikTok otras cosas. y luego ponerme por una clase de post-conflict. Pues no necesariamente. Una de las primeras columnas que yo escribí en No Apto se llama Cajas. Y es precisamente sobre eso, como que o uno es modelo, o uno se maquilla, o uno es inteligente, o uno es periodista, o uno es, pues no sé, influenciador, o uno es, o sea, hay como un montón de binarios que tan inútiles. Sí. Una persona puede ser porque todo. hay esa necesidad de encasillar a las personas y también ese acto de encasillar al otro, pues es también como cortarle las alas para que se interese por otras cosas. No, es que usted si usted baila en TikTok, quiere decir que usted no, su coeficiente intelectual es nulo y usted ya no puede hacer absolutamente nada más, ¿no? Ya. Total. Salo, gracias. No, ya gracias casi te vas de nuevo para Edimburgo, o sea que esto fue... Llegas en que aguantar, va a entrar el frío cuando pues. Va a entrar el frío como un mesecito después. Sí, pero lo disfruté mucho acá. Así, claro. Verano eterno, aquí. Literal. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la curiosidad, que eso es lo que yo creo mueve el mundo. Entonces, muchas gracias, que afortunada soy de poder conocerlos. Ay, igualmente, seguimos en contacto ahí. Por ahí seguiremos conectados, te seguiremos el camino y ojalá podamos ir a Edimburgo pronto, Alejandro. Sí, ojalá estamos ahí cuadrando un viajecito. A ver, me avisan, yo les mando todas las recomendaciones. Qué rico. María Salo. Listo, gracias. A ustedes gracias por vernos, por escucharnos, por estar siempre conectados con No Hay Banderas en Marte. Ya saben que venimos cada 8 días con una nueva historia, con un nuevo invitado para que disfruten estas conversaciones y entre todos aprendamos muchas cosas. Chao, muchas gracias. Chao. Nos vemos en 8 días.